ver. ¿Sí? Vamos a entrar a lo que es esfuerzo en vigas. Entonces, igual les voy a proyectar el contenido del curso para que sepan más o menos por dónde estamos. Bien, entonces, este capítulo lo empezamos a ver, ¿sí? En este parcial, pues, y se continúa en el segundo porque está de la mano con el capítulo 5 de esfuerzo en vigas, está relacionado con el capítulo de deformación en vigas y el de transformación de esfuerzo. Son como un solo conjunto en total, dependen uno del otro. ¿Sí? Vamos a ver unas cuantas definiciones ahora en esfuerzo en vigas y todos esos conceptos los vamos a seguir viendo en deformaciones y en transformación de fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que tengan esos conceptos bien claros. ¿De acuerdo? Bien, entonces, capítulo 5 en el libro, esfuerzo en vigas. Vamos ahora a ver pues una pequeña introducción, cómo se deducen las fórmulas de la flexión, los esfuerzos que se generan en una viga por causa justamente de la flexión. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos aquí a ver en el libro. Bien, esfuerzo en viga. Bien, entonces, ¿qué vamos a estudiar en este capítulo? Vamos a ver básicamente las relaciones que existen entre el momento flexionante, el momento flector, que eso ya en teoría lo podemos calcular. Nosotros ahora lo que podemos hacer es en una viga, porque ese es el elemento básicamente que estudiamos en la asignatura, ¿no? En la mayor parte de la asignatura. En una viga nosotros podemos saber cuál es el valor del momento flector a lo largo de toda la viga. Entonces eso es importante, porque nosotros ya tenemos aquí nuestra viga, ¿verdad? Y nosotros conocemos cómo varía el momento flector a lo largo de toda la viga. Entonces nosotros podemos conocer en cualquier coordenada X, podemos conocer los valores de dicho momento. ¿De acuerdo? Momento flector. Y nosotros ya sabemos físicamente qué provoca ese momento flector. Provoca la flexión, que no es nada más pues que la viga se curve, ¿no? Recordemos que si estos son nuestros momentos flectores, pues un momento flector positivo va a ocasionar el efecto de carita feliz y el momento flector negativo pues va a provocar el contrario, ¿no? Entonces, esto de aquí es lo que va a provocar este momento flector. Entonces, lo primero que hay que saber pues es calcularlo a lo largo de toda la viga, ¿de acuerdo? Bien, ahora, en este capítulo, como dice aquí el libro, vamos a estudiar y deducir las relaciones que hay entre el momento flector y los esfuerzos normales por flexión. Fíjense, hasta ahora los esfuerzos normales los habíamos estudiado con este tipo de cargas, ¿verdad? Así o así. Pero resulta que este momento flector, ¿quién lo ocasiona? Lo ocasionan cargas que no tienen sentido axial, ¿verdad? Sino que nosotros a lo mejor tenemos una viga y tenemos una carga así, o a lo mejor tenemos una carga continua, o tenemos cargas puntuales, etcétera. Ya, todos ese tipo de cargas que no son axiales me van a generar esfuerzos axiales. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a entender cómo. Bien, en todo caso, a ver, como les decía, vamos a estudiar relaciones entre el momento flexionante y los esfuerzos normales por flexión que se producen. Y también vamos a estudiar la relación que hay entre la fuerza cortante vertical y los esfuerzos cortantes. ¿Sí? Estos esfuerzos cortantes, nuevamente, normalmente si hablamos de la viga, nosotros hablamos de esfuerzos cortantes en las caras, ¿verdad? En las caras perpendiculares, paralelas, perdón, a esas, a esas cargas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a
a considerar eso de allí también como parte del estudio de la flexión. ¿Estamos? Porque las cargas al final de cuentas son todas verticales, pues la mayoría. ¿Sí? Entonces van a estar cortando. ¿Ya? Entonces, vamos a tener las siguientes hipótesis para poder conseguir las relaciones que le estoy hablando. Entonces, las secciones de las vigas son planas antes y después de la deformación de las cargas. O sea, parecido a lo de la torsión, ¿sí? Y a lo del esfuerzo simple, que como las vigas, no importa la forma que tengan las vigas, es decir, la sección puede ser una viga cuadrada, ¿sí? Puede ser una viga en T, puede ser una viga en I, ¿sí? Puede tener cualquier forma, pero las caras son planas, ¿sí? Antes y después de la deformación. ¿Estamos? El material es homogéneo, ¿sí? Su composición a lo largo de todo su volumen es la misma, ¿sí? Y obedece a la ley de Hooke, es decir, nos estamos hablando de eh, que estamos en la zona elástica, dentro del límite de proporcionalidad. De acuerdo, esas son las asunciones que nosotros vamos a considerar. ¿Qué más vamos a hacer? Que el módulo elástico es igual tanto para tensión para compresión. Y eso usualmente es cierto en materiales como el acero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esa asunción. Nosotros estamos aquí tratando con materiales elásticos. No es lo mismo esto ya en concreto, por ejemplo. En concreto ustedes tienen módulos diferentes. Porque el concreto, por ejemplo, está hecho para trabajar a compresión y soporta mucho, mucho la compresión. Por eso se lo usa en las, en los paños pues, de las carreteras, ¿no? Pero es muy malo a tensión. Y por eso es que ustedes arman el hormigón, porque le ponen acero por dentro, porque el acero aguanta la tensión. Y junto con la propiedad que tiene el hormigón de aguantar la compresión, pues juntos se vuelve un material bastante resistente tanto a tensión como a compresión. ¿De acuerdo? Entonces, importante, en este caso vamos a asumir de que los materiales aguantan igual a tensión o a compresión, es decir, su modo elástico es igual en ambos casos. La viga está inicialmente recta y es de sección constante. Es decir, inicialmente no empezamos con una viga así antes de cargarla. No, la viga está recta completamente. ¿De acuerdo? Antes de ser cargada. ¿Sí? Así. ¿Ya? Y su sección, es decir, el área, ya saben, T, I, cuadrado, rectángulo, redonda, que sea hueca o no, la sección es la misma a lo largo de toda la viga. Eso es importante. Bien, y la quinta, que quizás sea un poco más difícil de entender, dice, el plano en el que actúan las fuerzas contiene a uno de los ejes principales de la sección recta de la viga. ¿Ya? Lo que quiere decir básicamente es que, a ver, y dice, y las cargas actúan perpendicularmente al eje longitudinal de aquella. ¿Ya? Entonces, dice, el plano en el que actúan las fuerzas, primero que las fuerzas son en un plano, no son en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces son fuerzas bidimensionales, ¿ya? Para empezar. Luego dice que está contenida, o sea, el plano donde actúan las fuerzas contiene a uno de los ejes principales de la sección recta de la viga. ¿Cuál es la sección recta de la viga? Por ejemplo, una T. ¿Ya? Entonces, un eje principal, el típico, pues sería el de simetría. Vamos a decir que es el eje Z. ¿Ya? Es el eje Z. Entonces, que contenga a uno de los ejes principales, vamos a decir que este es el eje X. No, este sería el... Ah, no, este sería el Z y este sería el Y. ¿Ya? Entonces, si lo dibujamos en 3D, tendríamos aquí la T. Este sería, en este sentido estaría X. eh, por aquí estaría Z. Y Y estaría aquí, ¿verdad? Entonces, los ejes que dice que el plano donde actúan las fuerzas
contiene a uno de los ejes de la sección, o sea que tiene que contener o a Y o a Z, ¿ya? Y dice que actúa perpendicular al eje longitudinal. ¿Cuál es el eje longitudinal? Es X. Entonces, el plano sería este de aquí por lo general, el plano XY, y las cargas como están contenidas en ese plano, pues estarán aquí, básicamente. Eso es lo que quiere decir, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ese es el caso típico donde las cargas están en XY, ¿sí? Y usualmente están en dirección X. Perdón, en dirección Y, porque tienen que ser perpendiculares al eje longitudinal, que usualmente nosotros lo tomamos como X. ¿Estamos? Entonces, esas son las condiciones que nosotros vamos a considerar para los problemas que estudiemos de flexión. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es deducir la fórmula de la flexión. ¿Ya? Y para esto vamos a considerar. A ver, voy a ir a copiar todo esto. Bueno, no, lo voy a rayar aquí mejor. Sí, yo creo que hay espacio suficiente. Bien, entonces el procedimiento es... no es muy complicado de comprender. Hay que entender primero el fenómeno que está ocurriendo, que es el de flexión. ¿Sí? Y que se van a generar dos tipos de esfuerzos. ¿Sí? O bueno, luego les menciono los dos tipos diferentes. Pero bueno, los esfuerzos que se van a generar aquí se ya conocen esfuerzos por flexión. ¿De acuerdo? ¿Y cómo los calculamos? Pues lo primero que vamos a hacer es asumir una viga, la viga más sencilla. ¿De acuerdo? Bien, ni siquiera estamos hablando del tipo de sección que tiene la viga, sino que estamos hablando de una viga rectangular, o sea, a lo largo, ¿verdad? Con una altura cualquiera. ¿De acuerdo? Va a tener dos reacciones en sus extremos verticales solamente, y en este caso una carga P. ¿De acuerdo? Entonces el efecto de toda la viga obviamente va a ser algo como esto, ¿verdad? Entonces, nos vamos a concentrar solamente en un elemento diferencial de X, un diferencial de distancia, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a marcar cuatro puntos clave en este diferencial de distancia, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos puntos claves? Pues aquí, el corte AB y el corte CD. Dos fibras básicamente, dos secciones. Entonces, luego lo que vamos a hacer aquí es colocar la viga deformada. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos AB y CD. ¿Estamos? Esas fibras ya no son paralelas, sino que están formando un ángulo. ¿De acuerdo? Ese ángulo, nosotros lo que vamos a hacer es proyectar estas líneas. ¿Sí? Proyectar estas líneas hasta que se encuentren. Y allí nosotros vamos a decir que tenemos nuestro centro de giro, básicamente, marcado con una letra O. Estamos bien hasta allí. Entonces, ese es el análisis que estamos haciendo. ¿Dónde están los puntos? No sé si alcancen a observar, pues los puntos están... Aquí tenemos A, aquí tenemos C, aquí tenemos B y aquí tenemos D. Bien, entonces, ¿qué notan con respecto a estas fibras? A ver. Vamos a decirle fibra ahora a AC y BD. ¿Sí? Resulta que la fibra AC se ha acortado, ¿verdad? Está más cortita. Mientras que la fibra BD está más larga. ¿Sí? Y esto es normal. ¿Por qué? Porque como fíjense en la forma en que se ha deformado esto de aquí, todas las fibras superiores, ¿sí? Se acortan. ¿Sí? Mientras que las fibras inferiores se alargan. Entonces, resulta que todas las fibras de arriba están comprimidas, mientras que las fibras de abajo están a tensión. ¿Sí? Entonces resulta que aquí esos esfuerzos normales que se generan, ¿sí? Podemos calificarlos en esfuerzo normal por tensión y por compresión, debido a qué? A la flexión. Bien. Ahora, aquí adicionalmente se ha colocado una fibra nueva, ¿sí? En la mitad.
¿Por qué en la mitad? Porque asumiremos pues que la sección es simétrica. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un plano, ¿sí? Que usualmente coincide, bueno, no usualmente, es que claro, tiene que ser homogénea y si es homogéneo usualmente va a coincidir. Ese plano coincide con el centroide, ¿sí? ¿De qué? De la sección. Entonces, si es una sección simétrica va a estar en todo el medio, si no es simétrica como una T, a lo mejor está por aquí. Pero resulta que esa superficie, porque es un plano, ¿verdad? Si lo vemos en el espacio es un plano, es la superficie a la que se le denomina superficie neutra. Esa fibra, en este caso la fibra EF, esa fibra no se deforma, no se deforma. Esa fibra, la distancia va a ser exactamente la misma que antes de que se haya deformado. Es decir, la distancia EF es igual antes y después y coincide con la distancia AC antes y BD antes. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que se ha trazado aquí. Aquí lo que se ha trazado justamente para poder identificar ese cambio de longitud es trazar una paralela. ¿A quién? A B. Y esa paralela le han denominado C', D'. C' y D' están colocadas a la misma distancia que tenían originalmente AC y BC y BD, es decir, acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, AC', EF y BD' tienen la misma longitud. ¿Estamos? Es la misma distancia. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto al ángulo, perdón, a las dos fibras que parten de O, a las dos serían, claro, serían dos radios, como quien dice, dos fibras radiales, se coloca un ángulo denominado delta, delta teta. ¿De acuerdo? Entonces, ese ángulo se repetiría aquí entre la fibra paralela, ¿verdad? Sin deformar, que sería paralela a AB. ¿Y dónde más está ese ángulo? Bueno, solo lo consideran allí. Entonces, fíjense, nosotros podemos medir una fibra cualquiera, ¿sí? Para poder estudiarla. Entonces, en este caso en particular, vamos a estudiar la fibra GH, ¿sí? Con este adicional que sería H acá. ¿De acuerdo? Y de forma radial, nosotros vamos a marcar hasta la fibra neutra nuestro radio phi. Y a partir de allí, nosotros vamos a medir una distancia y a una fibra cualquiera de estudio. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. No, nosotros lo que obtendríamos es lo siguiente. Primero, nosotros vamos a decir que en esta fibra que vamos a estudiar, nuestro desplazamiento se mediría desde H, ¿verdad? Que sería como que la longitud inicial de G a H, sería la longitud inicial. Nosotros vamos a medir solo lo que se ha deformado, sería desde H hasta acá. ¿Estamos? Y nosotros, ¿cómo medimos eso de allí? Pues sería básicamente la distancia Y desde la fibra neutra, ¿sí? Que sería esta distancia que tenemos aquí, este radio, porque recuerden que aquí se repite el d teta, multiplicado justamente por d teta, ahí nos da ese arco. ¿Estamos de acuerdo? Es simplemente decir que el arco es igual al ángulo multiplicado por el radio. Estamos, entonces el radio es Y, que es la distancia desde la fibra neutra hacia esta fibra de estudio, y mi ángulo va a ser el d teta. ¿De acuerdo? Entonces d teta por Y. Esta es la fórmula. ¿Sí? Ahora, la deformación, recordemos que se obtiene dividiendo el alargamiento que se puede medir en milímetros para la longitud inicial. Eso de allí es parecido a como calculamos la torsión, porque la deformación era un arco, pero lo comparábamos con la longitud de la viga total. Entonces, este L es la longitud de la viga. ¿Sí? Es la longitud de toda la viga. ¿De acuerdo? Entonces,
Bueno, no sería de toda la viga, sería el elemento diferencial de x que tenemos aquí, sí, porque tomamos solo esa porción, ¿ya? Entonces, si hacemos eso, nos quedaría la siguiente fórmula. Lo del arco que habíamos calculado dividido para EF, que EF resulta que es la fibra que se mantiene con la misma longitud original que medía DX, ¿ya? De allí lo que hacemos es, esa fibra EF la ponemos en términos de qué? También de arco, porque es un arco, ¿verdad? Entonces EF va a ser igual al radio multiplicado por el ángulo. El radio es phi, que es el radio hasta la fibra neutra, multiplicado por el ángulo que es de teta. ¿De acuerdo? Entonces lo reemplazamos aquí y nos da esta relación de acá. Bien, ahora vamos a suponer que el material es homogéneo y obedece la ley de Hooke. Entonces, el esfuerzo en la fibra GH, que es la que nos interesa, esta que estamos estudiando aquí, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es reemplazar la deformación que está aquí, ¿sí? Por y sobre phi. ¿De acuerdo? Entonces el esfuerzo pues nos queda E sobre phi multiplicado por y. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos relacionando el esfuerzo con la deformación de esa fibra que es pequeñita. Bien, entonces esta expresión general es la del esfuerzo en cualquier fibra, directamente proporcional a su distancia y a la superficie neutra. Estamos. Entonces fíjense cómo el esfuerzo varía según y. ¿Sí? El esfuerzo normal, porque esto es esfuerzo normal, varía según y. Entonces, si varía según y, quiere decir que ese y la estamos midiendo desde su línea neutra. Entonces, si y la medimos desde la línea neutra, ¿qué esfuerzo voy a tener yo en la línea neutra? Ninguno, cero. Cero, exactamente. Cero. Exactamente. Sí, y la variación es lineal, por si acaso. Fíjense que y estaba como y, pues nomás. Entonces, nosotros en la fibra neutra, porque justamente la fibra neutra no cambia de longitud, tiene sentido, entonces quiere decir que no está sometida a esfuerzos, porque recordemos que la deformación depende del esfuerzo, es proporcional. Entonces, donde yo no tenga deformación, básicamente quiere decir que no tengo esfuerzos. Y en la fibra neutra no tengo esfuerzo. Entonces, básicamente lo que quiere decir esto es que dependiendo de qué fibra yo esté estudiando, yo voy a tener mayor o menor esfuerzo. Ahora, esa fibra se mide desde el plano neutro hacia arriba o hacia abajo. Si me voy, en este caso en particular, si me voy hacia arriba, esos esfuerzos van a estar a compresión. Si me voy hacia abajo, esos esfuerzos van a estar a tensión. Por supuesto, si la deformación es al revés, eso va a cambiar. Pero eso ya es una cuestión geométrica que ustedes identifican cuando calculan el momento flector, pues y pueden saber dónde tienen la deflexión positiva y dónde pueden tener la deflexión negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense cómo el esfuerzo varía según la posición Y. Estamos. Entonces, ¿dónde vamos a tener los esfuerzos máximos? ¿Sí? Si ese es el caso, que varía según Y, los vamos a tener en la fibra más exterior, tanto a tensión como a compresión. ¿De acuerdo? Allí tenemos los esfuerzos máximos axiales, ¿debidos a qué? Debidos a la flexión. Bien, bueno, aquí en el libro pues indica que estos esfuerzos no deben sobrepasar los límites de proporcionalidad, ¿sí? Porque de ser eso pues ya no se cumple la ley de Hooke. ¿Estamos? Entonces, eh, bien, aquí hay algo importante. Aquí habla de la intersección de la superficie neutra con la sección, ¿ya? Porque, claro, nosotros lo estamos estudiando en dos dimensiones, entonces, en lugar de, este,
de llamarle superficie neutra, le llamamos eje neutro, pero el eje neutro es este que está aquí. ¿Ya? Cuando estudiamos nosotros la sección, porque ya nos va a interesar, ahora sí nos interesa la sección, ¿ya? A este de aquí le llamamos eje neutro, ¿ya? Y no es nada más que la intersección entre justamente la sección y la superficie neutra, que la superficie neutra esa está a lo largo de de toda la viga, ¿ya? Entonces, o sea, la superficie neutra se extiende hasta acá. Pero el eje neutro es cuando se interseca con la sección, ¿ya? Entonces, simplemente son definiciones, ¿ya? Bien, ahora, eh, bien, aquí dice que hay que satisfacer la condición de que las fuerzas exteriores no tengan componentes según el eje X, ¿sí? Y es así, pues. Nosotros, fíjense en lo siguiente, los esfuerzos que se están generando son en este sentido, ¿verdad? En este caso tendremos tensión y en este caso tendremos compresión. Esos esfuerzos, ¿sí? Y por lo tanto quiere decir que ahí hay una fuerza, porque recordemos que el esfuerzo depende de la carga y del área, ¿sí? Pero a ver, ¿cómo podemos tener fuerzas en estas direcciones si mis cargas originalmente era, en este caso, solo una carga P? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que tenemos que hacer allí es aplicar el equilibrio, ¿sí? Porque existe el equilibrio de todas formas. Quiere decir que cualquier fuerza horizontal que se esté generando a causa de esa fuerza vertical tiene que estar igual en equilibrio. Entonces vamos a plantear la sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pero esas fuerzas no son externas, no son del material o son externas. No, las fuerzas internas se generan por la deformación. ¿Ya? O sea, las que ahorita usted mencionó, las que son horizontales, son internas Son o no. internas, sí, son fuerzas internas. Pero la cosa es que se tienen que anular entre sí. ¿Por qué? Porque están en equilibrio. ¿De acuerdo? Sí, pero Ya. Entonces, bueno, como les decía, hay que hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, si nosotros planteamos la sumatoria de fuerzas en X, nosotros vamos a tener eh, que los esfuerzos en X son multiplicados por el área. O sea, básicamente la fórmula que yo puse aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde la escribí? Aquí. No, a referencia. ¿Dónde la había puesto? Aquí. Esta de aquí. Pero claro, despejamos las cargas. Ya. P igual a esfuerzo por área. Pero la ponemos en términos de diferencial. ¿Sí? Y esto de aquí hay que integrarlo en su totalidad. ¿Ya? Entonces, este esfuerzo en X, ya sabemos que los esfuerzos en X son estos que hemos calculado aquí. Este que está aquí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que como están en tensión y en compresión, pues tienen que estar en la dirección X. Entonces, este es mi esfuerzo en X. ¿De acuerdo? Y ese lo voy a introducir en la ecuación. Entonces nos queda de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Esto es una constante, ¿sí? La distancia hacia la fibra neutra es constante y E es el módulo de elasticidad del material. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si nosotros integramos esto de aquí, vamos a analizar este gráfico para entender esa integral. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en esta pequeña porción de área que tenemos nosotros aquí. Esta es nuestra sección, ¿de acuerdo? La sección completa. Y este es el pequeño diferencial de área que podemos observar aquí. ¿Ya? Entonces, fijémonos en si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre y estudiamos justamente esa, esa fuerza, perdón, ese pequeñito segmento de área, nosotros ¿qué vamos a obtener allí? Vamos a tener una fuerza axial, una reacción, ¿verdad? Que vamos a decir que es igual al esfuerzo por dA. ¿Ya? Esa es la componente X de la reacción.
vamos a tener una reacción a lo largo de Z, que claro, ahí ya no es esfuerzo por área axial, sino es cortante por área, porque esa es una fuerza cortante. Y lo mismo en Y, ¿sí? Fuerza cortante por diferencial de área. ¿Estamos? Entonces, este, esta definición de aquí que hemos colocado, donde está lo de la integral, ¿a ustedes les suena algo de estática? ¿Sí? Es un momento de área eso de ahí. Estamos, eso es un momento de área. ¿Ya? Entonces lo podemos sacar de la integral. Es más, aquí está mencionado. Aquí dice, eh, y de A es el momento estático de área diferencial con respecto al eje neutro. ¿Sí? Eso es por definición. Ya es una definición que se estudia en estática. Entonces lo que básicamente quiere decir que es el área multiplicada por eh, la distancia al eje neutro. Básicamente, así se reduce aquí. Se deduce que la distancia al eje neutro es en referencia al centro de gravedad. Ah, a ver, espérense un ratito. No, no es la distancia al eje neutro. A ver, espérense, ¿esa distancia qué es? Déjenme. Momento de área es. Ya, no, acá está la deducción. Ya vamos a entenderlo mejor ahora sí. Bien, entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí es hacer sumatoria de momentos. Ya, para entender un poco esto de aquí. Entonces, planteemos lo siguiente. Vamos a hacer una sumatoria de momentos alrededor del eje Y. Ya, alrededor del eje Y. ¿Dónde está el eje Y? Este es el eje Y. Entonces, ¿quién hace momentos? Hace momentos, esta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí hace momentos ¿a qué distancia? A una distancia Z. ¿Ya? Aquí está, sumatoria de momentos en el eje Y. Esta hace momentos, ¿verdad? ¿A qué distancia? A Z. Entonces, ¿dónde está colocada esa expresión? Aquí está colocada esa expresión. ¿De acuerdo? Si sustituimos esto de aquí, que sabemos que es nuestro esfuerzo en X, nos queda esta ecuación de aquí. ¿Ya? Esta integral es el producto de inercia PZ, que es nulo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es nulo? Porque se elimina con toda, como hay simetría alrededor de Y, se elimina con las de la cara de acá. ¿De acuerdo? Porque todas las áreas son exactamente iguales con respecto a Y. Entonces ese vale 0. Ese no nos interesa. ¿Ya? Es que hay que ir despejando pues aquí las Profe, diferentes. Sí, dime. ¿puede volver a indicar cuál es el diferencial de área que se toma? Este cuadradito que tenemos aquí. Ese de ahí es nada más. Entonces, Ah, ya. estamos estudiando sobre ese diferencial. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una sumatoria de momentos alrededor de Y. Entonces, este de aquí, ya cuando integramos, ahí se elimina. ¿Por qué? Por la simetría que hay alrededor del eje Y. ¿De acuerdo? Es más, en este caso todo se eliminaría porque hay simetría de todo, pero vamos a ver qué nos interesa y qué no nos interesa eliminar. En todo caso, ese de allí se elimina por la simetría, ¿ya? De allí vamos a hacer, a ver, ¿dónde está ese de allí? ¿Dónde está la anterior? Ya me perdí, a ver. A ver, espérense, aquí están las condiciones de equilibrio. A ver, entonces, los términos e y constantes se han sacado la integral y nos queda. Ah, ya, nos quedaba esto de aquí igual a 0. Ya, como esto es constante, quiere decir que el y tiene que ser igual a 0.
porque el área no es igual a cero, entonces también se elimina ese de allí, eso era. De allí se hace sumatoria de Y igual a cero, ¿ya? Y sumatoria de fuerzas en Y, básicamente lo único que tenemos es este cortante de aquí, ¿sí? Y pues ese cortante nos da que es igual al cortante de reacción, ¿sí? Entonces nos queda la siguiente expresión, decimos que el cortante de reacción es igual a la integral de esa fuerza cortante de ese esfuerzo cortante por el diferencial de área. ¿De acuerdo? Eso lo dejamos ahí en hold. De ahí, si hacemos sumatoria de fuerzas en Z, sale lo mismo, pues que la integral del cortante del esfuerzo cortante multiplicado por el diferencial de área es igual a cero. ¿Ya? Y puesto que las fuerzas exteriores no tienen componente en eje Z, ¿ya? Entonces este cortante de aquí no existe. ¿Sí? El de aquí sí. Este sí porque las cargas sí son en Y. ¿Ya? Pero este de aquí no existe. Entonces, ya eliminamos este de aquí y este de aquí. Nos quedan estas cargas de aquí, las de Y. Y lo que vamos a plantear allí es una sumatoria de momentos alrededor del eje Z. Y esa es la que nos interesa. Entonces, Z, ¿quién hace alrededor de Z? Allí, resulta que esta de aquí, la de Y, no importa. ¿Cuál es la que está haciendo momentos? Nuevamente esta de aquí. ¿Sí? Antes lo habíamos hecho con respecto al eje Y. Ahora lo estamos haciendo con respecto al eje Z. ¿Y ahí a qué distancia está haciendo momentos? A esta de aquí. ¿De acuerdo? Bien, ahora resulta que allí no se va a eliminar con el de acá. Cuando ustedes integren. ¿Por qué no se va a eliminar? ¿Ustedes saben por qué? Porque el sentido es diferente. No ven que en un lado están a tensión y en el otro están con presión. Entonces básicamente estarían como quien dice girando en el mismo sentido. ¿Ya? Eso por un lado y por otro lado que no hay simetría. No necesariamente hay simetría con respecto al eje neutro. Estamos. ¿Ya? Entonces, aquí dice, la última condición de equilibrio es momentos alrededor de Z igual a 0. Requiere que el momento flexionante sea equilibrado por el momento resistente. ¿Ya? Y el momento resistente con respecto al eje neutro de un elemento cualquiera es justamente la integral de esa fuerza multiplicada por la distancia Y, que es la distancia hacia el eje neutro. ¿Ya? Entonces, ese es el que nos interesa a nosotros. ¿De acuerdo? Este sería básicamente lo que nosotros estamos generando aquí, porque recordemos que cuando cortamos generamos aquí un momento resistente. Entonces, ese entra dentro de la sumatoria con respecto a Z. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el momento que hace Y, perdón, el esfuerzo de X de A multiplicado por Y es igual al momento resistente. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación del momento resistente. Y si nosotros ya reemplazamos el esfuerzo en X, que ya lo teníamos con esta expresión, pues nos queda una integral de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Ahora, ahí sí, esta integral, es que yo me había confundido con esta integral. Esta integral de aquí es el momento de inercia del área con respecto al eje de referencia, que en este caso es el eje neutro. ¿De acuerdo? Entonces mi ecuación se simplifica de la siguiente forma, donde tenemos el módulo elástico, el momento de inercia alrededor del eje neutro, ¿de quién? De toda el área. ¿Por qué? Porque ya integramos toda el área. ¿Estamos? Entonces, es importante que ustedes sepan cómo calcular los momentos de inercia de las áreas. Porque a lo mejor yo le doy un área en T, a lo mejor yo le doy un rectángulo o le doy una Y. Y ustedes tienen que saber cómo calcular momentos de inercia de áreas alrededor de su centroide, de su eje neutro. ¿De acuerdo? Y por tanto, ustedes también deben saber cómo calcular la posición del eje neutro. Eso es muy importante, ¿sí? Sobre todo en las T, porque en las T el eje neutro no está en la mitad, en el resto sí. Entonces ahí es facilito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante que ustedes sepan calcular eso de ahí. Esta es la fórmula simplificada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en esta fórmula? Momento. ¿Ya?
Primero, ¿qué momento es? El momento flector. ¿Sí? ¿El momento flector dónde? Fíjense que aquí nosotros estamos cortando en algún punto de la viga. ¿De acuerdo? En alguna coordenada X de la viga. Recordemos que esto es X. ¿Ya? Entonces, como ya nosotros ya supimos calcular el momento flector a lo largo de toda la viga. ¿Sí? Si yo corto en una coordenada X en específico, yo tendría que usar el momento flector en esa coordenada X. Y ustedes eso ya lo pueden calcular. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí nomás? Tenemos E, I y Fi. ¿Ya? Ahora vamos a seguir reduciendo esta ecuación. Podemos hacer este reemplazo y despejamos 1 sobre Fi, ¿verdad? Y dejamos M sobre EI en el otro lado. ¿Ya? Entonces, recordemos lo siguiente. Nosotros habíamos ya reducido o calculado la expresión en la... A ver, esto de aquí vamos a despejar de esta forma de aquí. ¿Sí? Y esto de aquí es igual a ¿qué? Fíjense, esta expresión de aquí nosotros ya la teníamos. ¿Dónde estaba esta expresión de aquí? Miren. Está... se me perdió. Aquí está. Miren, aquí está. Nosotros tenemos que E sobre Phi por Y es igual al esfuerzo. Entonces, E sobre Phi no va a ser nada más que el esfuerzo sobre Y. Y esto es lo que vamos a tomar. Y nosotros, porque Phi no nos sirve de mucho. Phi es la distancia hacia el eje neutro desde un punto que no conocemos, pues que es este punto O, ¿se acuerdan? Entonces lo que hacemos aquí es llevarnos esto para acá. Y ahí nos queda E sobre Phi igual M sobre I. Y esto ya lo igualamos al esfuerzo sobre Y. Y esta es la fórmula que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque a mí me relaciona el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? El esfuerzo en X, que es un esfuerzo axial, que es un esfuerzo ya sea a compresión o a tensión. Me lo relaciona ¿con quién? Con el momento flector. ¿En dónde? En una coordenada X específica. Luego, Y, que es la distancia a la fibra que yo quiero estudiar, ¿sí? Con medida desde dónde? Desde la superficie neutra, dividido para I, que I es el momento de inercia de quién? De toda el área. Y como el área tiene que ser la misma a lo largo de toda la longitud de la viga, entonces no importa qué coordenada X yo esté analizando, ¿sí? No importa qué coordenada X yo esté analizando, esta inercia va a ser exactamente la misma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula de la flexión que a mí me interesa. Estamos. Esa es la fórmula que a mí me interesa. Ahora, para ser más específicos, recordemos que el momento máximo va a estar en la fibra más alejada. Y usualmente esa fibra más alejada se la conoce que está a una distancia C desde la superficie neutra. Entonces, nosotros podemos decir que el esfuerzo máximo axial está a una distancia C. Por lo tanto, la fórmula se vuelve MC sobre I. ¿De acuerdo? Bien, esta es otra fórmula de denominar la parte geométrica, porque I sobre C es igual a S, y ese se lo conoce como el módulo de sección, y usualmente eso está tabulado cuando usted compra algún perfil para hacer una viga. Eso viene en la tabla de datos, ya le viene el S indicado para cada perfil. Entonces, bueno, puede ser que despejándola de esta forma, pues les sea útil alguna vez. Estamos. Entonces, esa es la fórmula. MC sobre I o MY sobre I, dependiendo de la fibra que quiera estudiar. Si es el esfuerzo máximo, quiere decir que estamos estudiando la fibra más externa. Y utilizaríamos MCI directamente. MC sobre I. Bien, entonces aquí tienen algunos S para formas ya conocidas. Fíjense.
Aunque usualmente en los problemas que vamos a ver no usamos los S, sino que usamos las inercias porque vemos eh, vigas con formas más raras, pues no, estas son formas simples. Sí, dime, Clever. Profe, ¿cómo calculamos el momento de inercia, por ejemplo, de una T o una I? Eso lo vieron en estática. Ustedes tienen que considerar lo siguiente. Primero que digamos una T. Una T estaría compuesta por dos rectángulos, ¿verdad? Ya, entonces lo primero que tienen que hacer es calcular la posición del eje neutro. Ya, eso lo hacen con con la siguiente fórmula. No me acuerdo qué teorema es, pero básicamente el área total por la distancia hacia el centroide medida desde alguna referencia, quizá pongamos que esta es la referencia, va a ser igual a la sumatoria de las áreas por la distancia al centroide medidas de la misma referencia. Esto primero lo utilizan para calcular la posición del eje neutro con respecto a una referencia. Puede ser esta base de aquí. Entonces ustedes ya saben dónde está, a lo mejor está por aquí. Y de ahí aplican el teorema de Steiner, que es el teorema de los ejes paralelos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la condición para poder aplicar el teorema de Steiner? Bueno, pues, que ustedes ya conozcan dónde se encuentra el eje neutro del área total, ¿sí? Que ya lo conocemos, y el teorema dice que, a ver, ¿cómo era ese teorema? Dejen recordar, que no me lo sé de memoria tampoco. Que la inercia va a ser igual, la inercia total va a ser igual a la inercia, en este caso 1, multiplicada por, no, más, perdón, más el área 1, que es un rectángulo, multiplicado por la distancia 1, que sería la distancia entre el centroide de esa área 1 y el centroide que recién calculamos, o sea, la posición del centroide que recién calculamos del área total al cuadrado, más la inercia 2, más el área 2 por la distancia al centroide desde el centroide del área 2. O sea, y estos de aquí son datos conocidos, porque son de áreas ya simples, no un rectángulo. Entonces, la inercia de un rectángulo, eso sí lo conoce. ¿Ya? Con respecto a su eje neutro, esa es otra, porque hay inercias con respecto a la base, pero aquí hacemos todo con respecto a los ejes neutros, ¿de acuerdo? Entonces, esto es repaso de estática. De todas formas voy a ver si les... En el libro, no sé si en este libro haya, pero en el libro de estática hay como un resumen de todas esas inercias. Voy a ver si le hago una captura eventualmente. ¿Ya? Pero bueno, es algo que ustedes tienen que saber. Bien, ahora veamos esta imagen, es interesante porque aquí se puede observar cómo varían los esfuerzos. ¿Sí? Recordemos que el área de abajo está a tensión. ¿Sí? Es más, aquí dice área de tensión. Y el de arriba es área de compresión. Entonces tenemos esfuerzo cero en el eje neutro y va aumentando de forma lineal hasta tener un esfuerzo máximo a compresión y un esfuerzo máximo a tensión. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, a ver, aquí hay una fórmula. No, esta de aquí no. Bien, luego hacemos problemas. Quiero entrar directamente con esfuerzo cortante para ya darles las dos definiciones y así hacer problemas ya combinando ambos esfuerzos. Bien, entonces, bueno, al final toda esa deducción nos lleva a la fórmula pequeñita que vamos a usar, MY sobre I o MC sobre I, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula que me interesa. Lo que me gustaría que tuviesen bien claro es justamente ese fenómeno que está ocurriendo, físicamente que está ocurriendo, pues que unas fibras se están acortando y otras fibras se están extendiendo. Eso es lo que me importa. Y que sepan identificar, ya cuando veamos problemas, pues va a quedar un poco más claro, pero que sepan identificar cuáles son justamente las fibras que se extenderían
y cuáles serían las fibras que se acortarían, ¿de acuerdo? Bien, ahora, el cortante quizás es un poco más difícil, quizás, bueno, no creo que sea más difícil, yo creo que incluso es más fácil de comprenderlo, porque el cortante tiene un efecto diferente al del, al del esfuerzo axial, ¿sí? Bien, en todo caso, sepan que se generan también aquí esfuerzos cortantes en la dirección X, ¿sí? Y ustedes van a decir por qué. Veamos lo siguiente. Vamos a nuevamente analizar una sección de una viga sometida a flexión. Entonces, en este caso, tenemos, vamos a decir lo siguiente. Vamos a analizar aquí un diferencial X, ¿ya? Y pues vamos a considerar dos secciones. Una sección aquí y una sección acá, ambas secciones paralelas. Ahora, recordemos lo siguiente. Cuando nosotros calculamos el esfuerzo debido a la flexión, nosotros estamos calculando, supongamos que esta es nuestra viga, ¿ya? Y qué sé yo, tenemos una carga aquí, ¿ya? Eso de allí me provoca la siguiente. Primero, a ver, ¿qué diagrama de cortantes me va a generar esto? Pues me va a generar un diagrama de cortante así. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está haciendo, ¿sí? Y luego el diagrama de momentos, pues será constante positivo, constante negativo, así. Es decir, que si yo analizo, fíjense, los momentos son diferentes según la posición. Si este es de X, yo tengo aquí un momento y aquí tengo otro momento. Por lo tanto, si yo calculo el esfuerzo, voy a tener en una coordenada, voy a tener un esfuerzo mayor que acá. Eso está claro. O sea, ya en las diferentes coordenadas X ya tenemos una variación del esfuerzo. ¿De acuerdo? Y por tanto, recordemos que la fuerza va a ser igual al esfuerzo por el área, ¿sí? Entonces la fuerza horizontal también va a variar según la coordenada X. Eso es lo que me interesa que esté claro, que esas fuerzas varían según X, ¿sí? Las fuerzas horizontales varían según X. Entonces, nosotros sabemos que esto tiene que estar en equilibrio. Entonces, si yo analizo esta porción de aquí, observen, vamos a analizar lo que ocurre entre estas dos secciones. Nosotros tenemos por este lado esfuerzos en esta dirección. ¿De acuerdo? Estas son todas nuestras fuerzas y miren cómo varían hasta llegar a cero en este punto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que en esta porción superior nada más vamos a tener una fuerza resultante H1 y tiene su magnitud. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a decir que en esta sección de aquí nosotros tenemos también nuestras fuerzas provocadas por los esfuerzos axiales, ¿sí? Pero esta vez las tenemos en el otro sentido. Y eso también puede ocurrir porque justamente a lo mejor estamos analizando un tramo donde el momento flector cambió de dirección, provocando que justo en ese elemento diferencial que estemos analizando, en una sección estén hacia un lado y en otra sección estén hacia otro lado. Y que de paso tengan diferente magnitud. Estamos claros de que eso puede pasar. Entonces, esta pequeña porción de aquí que nosotros vamos a analizar tiene una resultante mayor. O sea, H2 es mayor que H1. ¿Estamos claros? Entonces, nosotros vamos a analizar esta pequeña porción de aquí. ¿De acuerdo? La vamos a analizar y veamos lo que ocurre. Tendríamos que esta porción de aquí tiene que estar en equilibrio. Entonces tenemos H1, tenemos H2 que es más grande. Pero para que esté en equilibrio esto de aquí, ¿qué ocurre? Miren lo que ocurre aquí. Aquí ocurre que se genera una fuerza cortante, ¿sí? Que para que esto esté en equilibrio, esa fuerza cortante
DF va a ser igual al esfuerzo cortante multiplicado por el área. ¿Qué área tiene que ser? Veámoslo como cubo. Acá tenemos H1. Aquí tenemos H2. Este es el área. Y aquí en esa área vamos a tener el cortante, que es igual a tau multiplicado por el área. Esta área va a ser igual a ¿qué? Recordemos que esto es dx, esta longitud de aquí es dx, y esto de aquí es el ancho de la sección, que es el ancho b. ¿Ya? Entonces miren, se genera esta fórmula de aquí. Ese es el equilibrio que yo tengo. Ahora, si yo quiero representar H1 y H2 como esfuerzos, los tendría que poner como esfuerzo 1, diferencial de área, esfuerzo 2, diferencial de área, ¿de acuerdo? Esfuerzo por área es igual a fuerza. Entonces, yo ya ahora voy a hacer equilibrio ¿con quién? Con esto de aquí y esto de aquí. Esas de ahí tienen que estar en equilibrio. Estamos. Entonces, fíjense en lo que tenemos aquí. Vamos a decir que la sumatoria de H es igual a 0. Entonces nosotros tenemos H2 menos H1. Eso va a ser igual a un diferencial de F. ¿De acuerdo? Entonces las colocamos en términos de integrales. Las integramos entre Y1 y C. ¿Por qué? Porque estamos integrando entre Y1 y C. Entre esas dos alturas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sustituir, ¿sí? En estos valores de esfuerzos, que son esfuerzos axiales, los vamos a sustituir por my sobre i. Entonces tenemos m2 dividido para i por la integral de y de a. ¿Ya? Y aquí tenemos m1 sobre i por la integral de y de a. Eso me da a la diferencia de momentos dividido por la inercia y la misma integral. ¿De acuerdo? Porque el área es exactamente la misma. Ahora, este df lo vamos a sustituir por el esfuerzo, el tau que habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque es que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Bueno, en este caso le ponen sumatoria de fuerzas horizontales. H le ponen ahí. ¿Ya? Fuerzas horizontales. ¿Sí? Entonces, a ver, de aquí nos saltamos hasta acá. Así nos queda la ecuación. ¿Sí? Pero recuerden esto que nosotros habíamos estudiado, que la pendiente del momento flector aquí es igual al cortante, ¿se acuerdan? Entonces resulta que esto que está aquí es el cortante. ¿Ya? Y aquí abajo, ¿quién me queda? Me queda la I y me queda la B, que son constantes. ¿La inercia de quién? De toda el área. ¿El B de quién? ¿Qué B estoy yo analizando? Claro, aquí ustedes dirán, este ancho es el ancho de todo. Mentira, no es el ancho de todo. Es el ancho de esta fibra que yo estoy estudiando. ¿De acuerdo? Porque no olvidemos que yo estoy integrando esto entre estas dos puntos de aquí. Pero al final yo estoy analizando esta fibra de aquí porque ahí aparece el cortante. Entonces, por favor, chicos, entendido que el B, es que claro, aquí obviamente lo simplifican con una forma rectangular. El B es el ancho de la fibra que yo estoy estudiando. ¿Estamos? El B es el ancho de la fibra que yo estoy estudiando visto desde el lado de la sección. Eso es importante. La inercia sí es de toda el área. Eso sí no cambia. Pero el B es de la fibra que estudio. ¿Ya? Y otra cosa importante es que esta área de aquí que está en la integral, ¿ya? ¿Qué área es? Es el área, fíjense, y esto también es importante. Esa área que yo voy a integrar entre esto y esto de aquí es el área desde la fibra que yo estoy estudiando hasta la fibra más externa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el área es de la fibra que yo estudio hasta la fibra más externa y el B es de la fibra que yo estudio. Por favor, eso de ahí es importante que se comprenda. ¿Sí? Eso es importante que se comprenda. Bien, ahora, esa integral
no es nada más que la suma de los momentos con respecto al eje neutro de las áreas diferenciales. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Es que es momento de área. Digamos que esta es nuestra área. ¿Ya? Entonces nosotros hacemos estos diferenciales chiquititos y sumamos todos los momentos que hacen esas áreas alrededor de quién? Del eje neutro. Entonces es básicamente multiplicar área por brazo de palanca. Área por brazo de palanca y sumarlos toditos. O todo el área por brazo de palanca. Ahora, ese brazo de palanca, ¿cómo lo medimos? Lo medimos hacia el centroide o hacia el eje neutro de esa área diferencial que nosotros estamos estudiando. Entonces, ¿qué componentes tenemos en la ecuación? Fíjense, vamos a estudiar esta ecuación de aquí. Tenemos B, el cortante ¿en dónde? En la coordenada donde hemos hecho nuestro corte para estudiar. Ese cortante también lo podemos conocer, claro, porque sabemos hacer diagramas de cortante y momento flector. Entonces, esa cortante en esa coordenada X que me interesa. ¿De acuerdo? De ahí tenemos el momento de inercia, que es de toda el área, eso lo podemos calcular, de toda el área, toda. ¿Ya? Luego, a mí me van a decir que calcule el cortante, ¿sí? El esfuerzo cortante debido a la flexión, que lo calcule en alguna fibra en particular. ¿Ya? Entonces, ahí vienen los otros valores. Vamos a decir que esta es nuestra área y yo quiero sacar el cortante en esta fibra de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el B que va aquí es el ancho de esa fibra. ¿Sí? Ojo, porque cuando tienen las T's y las I, ¿sí? Fíjense, la T y la I, yo ahí tengo varios anchos y ahí sí depende qué fibra estén estudiando. Pues si están estudiando una fibra aquí, pues cogerán este espesor. Pero si están estudiando una fibra aquí, cogerán ese espesor. Importantísimo eso de allí. Luego viene el A por Y. Entonces, A por Y es área, es momento de área. ¿De acuerdo? Que también se lo conoce como Q. Entonces el Q es igual a A por Y. Ya, entonces, ¿qué área va a ser? Va a ser el área desde la fibra que estamos estudiando, vamos a decir que esta es la fibra, hacia la fibra más externa. Entonces, esta es mi área. Y el Y lo vamos a medir desde el eje neutro, hacia el centroide, o hacia el eje neutro, mejor dicho, de esa área de estudio. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el Q. ¿Sí? Ese es el Q. Súper importante. Entonces, al final, pues la fórmula que nos interesa es B por Q y por B. Y ese es el esfuerzo tau. Bien, ahora, algo que me interesa que tengan claro es cómo va a variar dicho esfuerzo cortante. ¿Sí? ¿Qué esfuerzo cortante tendríamos en las fibras más externas? El cortante es uno solo, el I es uno solo y vamos a decir que tenemos el mismo B para todas las fibras. ¿De acuerdo? Es decir, todas las fibras tienen ancho constante, ¿ya? B. ¿Qué pasa si yo estudio esta fibra de aquí superior? ¿Ya? Yo necesito el Q, que es área por Y. Entonces, resulta que el área es la que se forma entre la fibra que estudio y la fibra más externa. Pero ¿qué pasa? Pues esta fibra de aquí ya es la fibra más externa. Entonces, no tengo área. No tengo área. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como no tengo área, ¿qué quiere decir? Que el esfuerzo cortante en las fibras externas es cero. Es cero. El esfuerzo cortante es cero. ¿Sí? Y va aumentando, ¿sí? Conforme esta área de aquí
va incrementando dependiendo de qué fibra yo estoy estudiando. Entonces, ¿dónde voy yo a tener el esfuerzo cortante máximo? Cuando yo estudie la fibra más alejada del borde. ¿Esa qué fibra es? Es la fibra neutra. Estamos. Entonces, en el eje neutro, yo tengo cortante, bueno, esfuerzo cortante máximo. Que es lo contrario a el esfuerzo axial. El esfuerzo axial es cero en el eje neutro. Bien. Y ahora, como este varía según el área y según el Y, no es lineal, sino que varía de forma exponencial. Estamos. Entonces es como una especie de curva que se genera. Bien, esta definición que está aquí la vamos a necesitar para cuando veamos transformación de esfuerzos, pero no sé si dárselas de una vez. Bien, veamos esta definición súper rápido. Nosotros vamos a analizar, ¿verdad? Una fibra cualquiera. ¿Ya? Es más, si lo vemos en dos dimensiones, ¿sí? Nosotros tendríamos lo siguiente. A ver. A ver, no, a ver, espera. Tenemos esta viga de aquí. Ya, tenemos esa viga y aquí cortamos. Ya, entonces, si cortamos allí, nos queda pues aquí la superficie neutra. ¿Ya? Y nosotros podemos calcular los esfuerzos cortantes que van a ser máximos aquí. Entonces, si yo analizo un elemento diferencial, justo aquí en el eje neutro, pues yo voy a tener un cortante, digamos en este lado, y para equilibrar esto, yo he de tener un cortante en ese lado también, ¿verdad? Un elemento diferencial cualquiera. Bien, ahora resulta que para que esto esté en equilibrio o no? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo lo analizo por flexión? Vamos a analizar esto de aquí que debería estar a flexión, ¿verdad? Perdón, con un esfuerzo axial. Entonces ahí ese pequeño elemento diferencial pues tendrá su esfuerzo axial para acá y su esfuerzo axial para acá y se acabó, está en equilibrio. ¿Ya? Está en equilibrio. Este que está en la superficie neutra tiene que tener cortante, pero el cortante no se equilibra así nomás. ¿Sí? No se equilibra así. Eso no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque la tendencia es que girará. Entonces, esto me da a entender de que a pesar de que los esfuerzos cortantes están colocados, ¿sí? En los sentidos X, ¿sí? También tiene que haber un esfuerzo cortante en la dirección Y. Estamos. Y esto es simplemente una condición que tienen que conocerla para luego la transformación de esfuerzos que vamos a ver eventualmente. Que cuando ustedes tienen cortante, el cortante está en las cuatro caras del elemento diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Eso simplemente tenganlo presente. El axial sí se puede compensar solo con otro axial, pero el cortante no. Si hay cortante, está en las cuatro caras. Ojo con eso. Bueno, ahora sí. Miren, esta es la distribución que tiene el esfuerzo cortante, donde es pues 0 en los extremos, ¿sí? Y crece de manera exponencial hasta ser máximo en el eje neutro. Bien, y ese máximo se respeta en el eje neutro independiente de la forma que tenga la sección. En este caso es una sección rectangular, pero si es así, una T, ¿sí? Digamos que aquí está el eje neutro, pues ha de variar así, ¿sí? Con el máximo justamente ahí en el eje neutro, ¿de acuerdo? Eso es importante y siempre es una curva. Bien, otra cosa que tienen que tener en consideración es que al momento del cálculo, usted puede utilizar, si voy a calcular el esfuerzo en el eje neutro, yo necesito el área con respecto a una fibra exterior. Entonces, la fibra exterior puede ser cualquiera de las dos, esta o esta de acá.
si es que voy a analizar el eje neutro. Si voy a analizar una fibra allí, pues la fibra exterior va a ser la de acá. Si voy a analizar una fibra acá, la fibra exterior va a ser la de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y si tengo que hacerlo en el eje neutro, ¿yo cuál voy a escoger? ¿Cuál es más fácil de resolver? ¿La de arriba o la de abajo? En este caso. La de abajo es más fácil porque mi área sería un rectángulo solamente. ¿Ya? ¿Y dónde va a estar el eje neutro de este rectángulo? Pues en toda la mitad. Entonces yo ya tengo el y tengo el área. Más fácil. Estamos. Entonces, bueno, esos son criterios que se van generando conforme vayamos viendo problemas. Bien, esta es una simplificación del tau máximo que está calculado en el eje neutro, obviamente, cuando nuestra área es rectangular. ¿Ya? Esta es la simplificación. ¿Sí? Se la pueden aprender. Muchas veces vemos áreas cuadradas, entonces no tienen que estar planteando BQ y B, sino que directamente 3 medios del cortante sobre el área. ¿Ya? Más fácil. Bien, vamos a ver algún problema que mezcle ambos esfuerzos. Y de allí lo que podemos hacer es revisar la lección, ¿ya? Aquí está, diseño, perfección y cordante. Aquí debe haber un problema que mezcle ambos. Calcular el valor máximo de P si el esfuerzo de... Ya, este está chévere. Hagamos este de aquí. Ya, vamos a ver entonces. Bien, una viga en caja soporta las cargas de la figura 530. Vamos a ver dónde está esa figura. Aquí está. Bien, hay que calcular el valor máximo de la carga P. ¿Ya? De la carga P. Si el esfuerzo normal admisible es de 8 megapascales y el cortante es de 1.2 megapascales. ¿Ya? Entonces nos están dando ya los datos de los esfuerzos máximos que nos podemos permitir. Y hay que encontrar en todo caso el valor de P. Bien, entonces, aquí nos están dando el gráfico de fuerza cortante. Ya está aquí el gráfico de fuerza cortante. Entonces nosotros podemos identificar ya con qué valor de cortante trabajar. ¿Qué valor de cortante vamos a utilizar nosotros aquí? Eso es importante que identifiquemos. A ver, antes de eso vamos a calcular lo que necesitamos. ¿Qué es lo primero que necesitamos de geometría? La inercia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque MSI y tau es igual BQ y B. Entonces, la inercia la necesito aquí y aquí. Entonces, vamos a calcular la inercia de toda el área. Ya, vamos a calcular la inercia de toda el área. Entonces, la inercia del área con respecto al eje neutro va a ser igual en este caso a la inercia de toda el área de, vamos a decir, inercia 1 menos inercia 2. ¿De acuerdo? Es una resta de inercias. ¿Por qué? Porque ambas son cajones, son rectángulos y ambos están con respecto a la misma referencia, entonces nada más las puedo restar. ¿Ya? Entonces la inercia va a ser igual a una sumatoria de ¿qué? De BH al cubo dividido para 2. Esa es la inercia de un rectángulo con respecto a su eje neutro. Entonces tenemos 160 por 200 al cubo. ¿Sí? Aquí está 160 de base, 200 de altura, dividido para 12, menos 120
por 160 al cubo dividido para 2. Entonces la inercia sale igual a 65,7 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, o 65,7 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. ¿Ya? Esa es la inercia. Lo primero que hemos calculado. Bien, ahora sí, lo del cortante que les había dicho. ¿Cuál va a ser nuestro cortante máximo? ¿En qué coordenada? Porque yo tengo que escoger una coordenada X para analizar, ¿verdad? Entonces, en realidad, claro, tenemos coordenadas infinitas, pero aquí tenemos tres valores de cortante diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ha de estar la fibra que yo he de analizar? Quizás por aquí o quizás por aquí. ¿Dónde consideran ustedes eso? Independiente del signo, sino el valor como tal. ¿Ya? Pues bueno, la ventaja es que aquí, claro, está en términos de P, pero incluso allí nosotros sabemos que es la sección del medio, ¿verdad? Entonces, el valor que hemos de utilizar para el cortante va a ser negativo en este caso, y es P medios más 2000, ¿sí? Esa es la zona con mayor cortante. Entonces hemos de utilizar ese valor de ahí, ¿de acuerdo? Bien, ahora, recordemos que el tau, que es dato que nos han dado, va a ser igual a B por Q, inercia por B. Bien, ahora, a mí me están dando el tau máximo que yo puedo calcular. ¿De acuerdo? Entonces ese tau máximo tiene un valor ya dado que es de 1.2 megapascales. ¿Y dónde yo voy a tener mi esfuerzo cortante máximo? Nosotros ya sabemos que ese esfuerzo cortante máximo, analizándolo en la sección, está justo en el eje neutro. ¿De acuerdo? Está en el eje neutro. Entonces, esto es lo que yo voy a analizar. ¿De acuerdo? Esta mitad que nosotros tenemos aquí. Entonces, vamos a calcular el Q. El Q no es nada más que la suma, bueno, es A por Y, ¿verdad? Siendo el área total entre el eje neutro, o en este caso el eje neutro porque es la fibra que estoy estudiando, y la fibra más externa, multiplicado por el Y, que es la distancia hacia el eje neutro de toda esa área. Bien, aquí lo más fácil es plantearlo como la suma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos áreas parciales y conocemos sus distancias hacia los ejes neutros. Entonces, vamos a poner el área 1, vamos a decir que es esta área de acá. ¿Ya? Es esa área de ahí. Entonces, ¿cuánto es esa área? Es 20. Es 160 por 20. Bien, ¿cuál es la distancia al eje neutro de esa área? Ese eje neutro ha de pasar por aquí, justo en la mitad de 20. Entonces sería 80 más 10, ¿verdad? Sería 90. ¿Ya? Más, ahora, ¿qué particularidad tiene tanto esta área como esta área de acá? Son las mismas, y Son las están a la misma mismas. distancia. Exactamente. Entonces, ponemos dos veces el área es 80 por 20. ¿De acuerdo? Y lo multiplicamos por la distancia hacia el eje neutro de una de esas áreas, pues que el eje neutro está justo a la mitad de 80, es decir, 40. ¿De acuerdo? Entonces Q debe quedar en qué unidades, porque fíjense, tenemos área que es distancia al cuadrado, y Y también es distancia al cuadrado. Entonces nos quedan unidades de longitud al cubo. Ya, esto sale igual a 416 por 10 a la 3 milímetros al cubo, o 416 por 10 a la menos 6 metros al cubo. ¿Ya? Bien, ahora otra forma de calcular esto que nos indica en el libro es una resta de rectángulos. ¿Ya? Un rectángulo grande y un rectángulo pequeño. También puede calcular y debería salir lo mismo. ¿Ya? Bien, ahora,
B. ¿Cuánto es B? Yo les dije que B es el ancho en la fibra que vamos a estudiar. ¿Sí? Pero es el ancho del área. Ojo, es el ancho del área. ¿Está claro eso de allí? No es el ancho de la forma total, sino el ancho del área. Entonces, ¿qué ancho sería? Sería esto de aquí más esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces B es igual a 40 milímetros o 0.040 metros. Bien, entonces yo ya puedo calcular o puedo reemplazar en esta fórmula los datos que yo tengo. Primero el tau máximo lo vamos a reemplazar aquí. Vamos a decir que es 1,2 por 10 a la 6 igual a, ¿qué tenemos aquí? El cortante. El cortante es 1/2 de P más 2000. Y fíjense que lo coloco positivo. Estamos porque me interesa el valor como tal que tiene. ¿Sí? No me interesa su signo. ¿Estamos de acuerdo? De allí necesitamos el Q. ¿Dónde está Q? Aquí está. 416 por 10 a la menos 6. Ahí está. De ahí necesitamos el I. El I está aquí calculado en metros. Lo voy a poner en metros. 65,7 por 10 a la menos 6. Eso está en metros a la cuarta. Y falta el B, que el B es 0.040 metros. ¿De acuerdo? Entonces de aquí yo ya puedo despejar P. Y P resulta que es 11,2 kilonewtons. Esa es la carga que yo puedo soportar considerando un esfuerzo cortante máximo de 1.2 megapascales. Con una viga con esta forma de caja. Estamos, o sea, aquí ya interesa qué forma tiene la viga. Antes no nos interesaba cuando estudiábamos solo las fuerzas, pero como ya estamos metiéndonos con esfuerzo, ahí se importa el área. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, me interesa que se sepa este análisis geométrico que hicimos aquí. ¿Por qué escogimos el eje neutro? ¿Por qué medimos el área como la medimos? ¿Por qué calculamos el Q como se lo calculó? ¿Y por qué escogimos el B? ¿Sí? Como solo estos espesores donde hay material básicamente. ¿Ya? Bien, ahora ese es el primer análisis, porque aquí dice que hay que calcular el máximo valor de P también con un esfuerzo normal admisible de 8 megapascales. Ya lo calculamos con el cortante, pero ahora hay que hacerlo con el esfuerzo normal. Bien, entonces, nosotros primero tenemos que calcular, porque recordemos que la fuerza la fórmula de esfuerzo máximo es mc sobre i. Entonces, yo necesito el m, ¿de acuerdo? Donde nosotros vamos a tener momento máximo. Ya, este es mi diagrama de cortante, ¿verdad? Ya, donde yo tengo los máximos. Fíjense, los tengo aquí y aquí. Eso sí está claro, espero, eso es por lo que hemos estudiado hasta ahora. Aquí el momento va a ser 0, ¿por qué? Porque no tenemos momentos concentrados aquí y aquí tampoco, es 0. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver en cuál de estas dos coordenadas nosotros tenemos el momento máximo. Entonces, vamos a calcularlo, pues. Yo sé que el momento, vamos a decir, esto es momento en 0, esto es momento en coordenada 2. Entonces, el momento en 2 menos el momento en 0 va a ser igual al área del cortante. ¿Ya? El área del cortante tiene de altura, tiene P medios menos 2000 y de base tiene 2 metros. ¿De acuerdo? 2 metros. Entonces esto es 0, entonces el momento en 2 queda P menos 4000. ¿De acuerdo? Bien, ahora el otro máximo posible está de este lado de acá. Entonces, eso de allí va a ser igual a momento en la coordenada 4 menos el momento en la coordenada 2 va a ser igual a
el área, en este caso el área es negativa, ahí sí es menos P medios más 2000, bueno, también sería menos 2000 ya, lo pongo negativo también, multiplicado por 2, ¿de acuerdo? Entonces, momento en 4 va a ser igual a, quedaría, ups, aquí le puse esto afuera, ya, menos P menos 4000. ¿De acuerdo? Pero a esto hay que agregarle este de aquí, que es más P menos 4000. Entonces, se van los P y me queda menos 8000. ¿Cuál momento es mayor? ¿P menos 4000 o 8000? O menos 8000. En realidad, en realidad todo va a depender de cuánto valga P, pero si tomamos el menos 8000, ni siquiera estamos poniendo el momento en función de P, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces lo vamos a tener que utilizar con el momento en 2, que es P menos 4000, ¿de acuerdo? Ese es el que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces el esfuerzo ya me lo están dando, es 8 megapascales. Veamos, a ver, esfuerzo máximo es 8 megapascales. El momento es P menos 4000. El momento debería estar en newton por metro. ¿Qué más tenemos? Tenemos la inercia, que ya la calculamos, ya es dato. Es dato. Y la inercia, ¿cuánto era? Me olvidé. 65.7 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Y me falta ¿qué? El C, la fibra más externa. Bien, en este caso en particular, las dos fibras más externas son la misma, ¿ya? Pero, si llega a haber asimetría, como el típico caso de la T, usted ya va a tener que discernir si lo quiere calcular a compresión o a tensión. Estamos. Si le piden en general el máximo, tendrá que irse a la fibra máxima, porque en este caso va a tender hacia la base de la T, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso el C, ¿cuánto mide? C mide, sería distancia entre eje neutro y la parte exterior, me iría 100 milímetros, ¿sí? 80 más 20, aquí está, 100 milímetros, ¿ya? Entonces sería 0,100 metros. ¿Ya? Entonces, ahora sí, reemplazamos 8 por 10 a la 6, va a ser igual al momento, que es P menos 4000, multiplicado por 0.100 metros, dividido para la inercia, que es 65,7 por 10 a la menos 6. Entonces, si despejamos P sale igual a 9.26 kilonewtons. Bien, ¿cuál va a ser la carga máxima que nosotros hemos de escoger? La carga P. Fíjense, la calculamos con el cortante y sale 11.2 kilonewtons. Pero con el esfuerzo axial sale menos. Entonces hay que escoger la menor. ¿De acuerdo? Porque si escojo la mayor, voy a fallar por axial. ¿Ya? Profesor, una pregunta. Dime. En la parte cuando calculó el momento, ¿en qué difiere si, aparte de que la P no está incluida en el momento de 2 a 4, en qué difiere si elegía el momento de 2 a 4 o el 0 a 2? ¿En qué influye? Pues que Ajá, fíjate que en toda esta coordenada donde hay un máximo, ¿ya? Donde hay un máximo, mira lo siguiente, lo que ocurre aquí. Esta carga salió 9260 newtons, ¿ya? Ahora, el momento
sería igual a 9260 menos 4000. O sea que el momento, ya en las unidades que corresponde, pues sería 5260 newton metro, ¿verdad? Mientras que el otro máximo era menos 8000. O sea, quiero dar a entender lo siguiente. Fíjate, a pesar de que esta carga es menor, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, este momento, no depende de P. ¿Está claro eso? O sea que en esa sección del material, la carga P no influye en nada. Entonces, por eso Exactamente, no tiene nada que no. ver. Ajá, Ya está bien. sí, no tiene nada que ver. No, no nos hubiese servido para calcular absolutamente nada tampoco, porque no tendríamos ninguna variable. Ya. Ya, profe. Ya. Bien, a ver, no sé si tienen alguna pregunta hasta allí. Esto es un problema típico de diseño donde no le están diciendo a usted, a ver, calculame el esfuerzo, sino, a ver, yo ya tengo esto armado, quiero colocar ahí una carga, ¿cuánto es lo máximo que debería de colocar allí? ¿Sí? O sea, es una cuestión ya más de diseñar, más que de calcular cuánto está resistiendo, porque eso igual es muy típico, ¿no? Bien, lo que quiero ver ahora es un problema no de diseño, eso podemos dejarlo para la siguiente clase. Vamos a tener clase después de la lección del martes, no se olviden de la lección del martes. Sí, yo les envié ayer el deber. Eh, Vamos a hacer un problema solo de normal, ¿ya? Para que quede un poco más claro el, el tipo de problemas con el que se pueden encontrar. Ya, este está chévere. A ver, bien. Vamos a calcular los esfuerzos máximos de tensión y de compresión. Ya, entonces aquí sí hay que diferenciar, ¿sí? ¿Qué estamos considerando? Bien, entonces nos dan aquí la siguiente información. Nos dan aquí la siguiente información. Tenemos la viga con las cargas, ya están las reacciones calculadas y está el diagrama de cortante. ¿Sí? Está el diagrama de cortante. Bien. ¿Qué necesitamos primero? Primero nos están diciendo que tenemos que calcular los esfuerzos máximos en tensión y compresión. Entonces, los esfuerzos máximos recordemos que son provocados por el momento flector. Entonces, tenemos que calcular el momento flector. ¿En qué puntos los vamos a calcular? Los vamos a calcular donde se van a encontrar los máximos. Entonces, sabemos que va a haber un máximo aquí y sabemos que va a haber un máximo acá. ¿De acuerdo? Entonces, hay que calcular esos valores. ¿Sí? Miren, no tenemos momentos concentrados aquí en los extremos, entonces las gráficas empiezan y terminan en 0 para momento flector. Entonces, momento en 1,8 menos momento en 0 va a ser igual al área del cortante. El área del cortante es de base 1,8, de altura 18, dividido para 2. Esto es 0. Por lo tanto, el momento en la coordenada 1,8 sale positivo. ¿Sí? Sale positivo. Eso es importante, identificar qué tipo de momento es. Bien, entonces, momento positivo 1,8 por 18 dividido para 2 es igual a 16,2. ¿Y en qué unidades está? Esto es kilonewton metro. ¿De acuerdo? Ya tenemos un momento y es positivo. Siguiente. En la coordenada 4.
Ya, momento en la coordenada 4 menos el momento en 1.8 es igual al área que comprende entre la coordenada 4 y la 1.8, eso sería 2.2 de base. ¿Ya? La altura es negativa, es menos 22. Esto que resta aquí pasa aquí a sumar más 16.2 y nos queda que el momento en la coordenada 4 es igual a 2.2 por menos 22 más 16.2. Esto es igual a 30 a menos. A ver. Profesor, no No, sería no dividir debería dividir también para dos, porque es Ah, un sí, sí, triángulo. sí, sí, sí. Eso, es un triángulo. Muchas gracias. Ya decía yo. Ahí sí. Más 16.2. Ya sale menos 8. Ajá, menos 8 kilonewton por metro. Ya, muchas gracias. Ahí sí tiene sentido. Bien, ahora, esto de aquí es importante. ¿Por qué es importante? Cada momento flector máximo, claro, ustedes dirán, bueno, ¿cuál de los dos analizamos? Nos vamos con el de 16.2. Sería como que lo, lo más razonable. Pero ¿qué ocurre aquí? Primero vamos a ver qué es lo que pasa con la viga en estos puntos en particular. Miren, nosotros ya sabemos que nuestro diagrama de momentos va a ser así. Empezamos en 0, llegamos a un máximo aquí de 16.2. Luego acá tenemos el otro máximo que es de menos 8 y volvemos a 0. Entonces, como esto es lineal, quiere decir que aquí va a ser así. Esto de aquí también es lineal, quiere decir que va a ser así. Y luego este es constante, entonces va a ser así. ¿De acuerdo? Aquí tenemos momentos positivos y aquí tenemos momentos negativos. Entonces, ¿cómo es una deflexión positiva? Es carita feliz y luego aquí carita triste. Entonces, si nosotros analizamos una sección aquí, nosotros tenemos que las fibras de arriba, ¿sí? ¿Dónde está el eje neutro aquí? Está un poquito más abajo, si se dan cuenta, porque es una T. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí compresión y aquí tenemos tensión. ¿Estamos de acuerdo? Eso en esta coordenada en X de aquí, que resulta que es la coordenada 1.8. ¿Ya? Pero si analizamos en este de aquí, tenemos deflexión negativa, o perdón, flexión negativa. Entonces vamos a tener algo como esto. ¿Ya? Vamos a tener compresión aquí abajo y tensión aquí abajo. Entonces, esta de aquí la provoca una carga de 16.2 y esta la provoca una carga de menos 8. ¿Ya? Miren, si la sección fuera simétrica, yo les diría, sí, vamos con la de 16.2. ¿Por qué? Porque primero, el valor de tensión y de compresión me va a salir lo mismo. ¿Ya? En esta coordenada de aquí. La parte de arriba me va a salir igual que lo de abajo, solo que en uno tiene efecto de compresión y otro tiene efecto de tensión. ¿Por qué? Porque dependen del Y. Y el Y sería el mismo. ¿Estamos? Entonces yo les digo, ya, el de tensión y compresión máximo van a estar allí. ¿Por qué? Porque el momento es máximo. Pero al ser diferentes los Y de compresión y de tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes distancias hacia cada una de las fibras y el efecto es diferente. Nosotros vamos a tener que la distancia a tensión de aquí es mayor que la distancia de tensión acá. Entonces hay que ver qué tanto más es esa distancia comparada con la diferencia que hay entre los momentos para ver en verdad dónde nosotros tenemos el de máxima tensión y lo mismo con el de compresión. ¿Está claro? Entonces, como no hay simetría en la figura, porque es una T, nosotros tenemos que calcular bien en ambos puntos. Bien, entonces, vamos a
calcular primero los esfuerzos en la coordenada X igual 1.8. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que el esfuerzo es a MY sobre I. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo a compresión, donde nosotros tenemos compresión, ya vimos que tenemos en la parte superior. Entonces, el momento va a ser igual 16.2 por 10 a la 3. La distancia Y, ¿cuál va a ser? Va a ser esta de aquí. ¿Sí? 0,120 metros. Dividido para la inercia, esa sí es la inercia de toda el área y por suerte ya nos la están dando aquí. ¿Ya? Eso sería, ahí está en milímetros a la cuarta, en metros a la cuarta sería a la menos 6. 20 por 10 a la menos 6. Y el esfuerzo a compresión en esta coordenada de aquí sería igual a 97,2 megapascales. ¿Ya? Ahora, el esfuerzo a tensión. Ya sabemos que las fibras que están a tensión son las inferiores. ¿Sí? Todas las inferiores. Entonces, ¿yo cuál voy a tomar? La más alejada hacia las inferiores. El momento sigue siendo 16,2 por 10 a la 3. Pero esta vez la fibra que voy a analizar está solo a 50 milímetros. 0,050. Y lo divido por el momento de inercia, que es exactamente el mismo, 20 por 10 a la menos 6. Y el esfuerzo a tensión sale 40,5 megapascales. ¿Eso en qué coordenada? En la coordenada X igual a 1.8. Vamos a analizar el siguiente punto. Sería en X igual 4 metros. ¿De acuerdo? La misma fórmula, MY sobre I. ¿De acuerdo? Esta vez el momento tiene un valor distinto. ¿Sí? Aquí el momento es 8 por 10 a la 3 newton por metro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular el esfuerzo a compresión. El esfuerzo a compresión es igual al momento, 8 por 10 a la 3, por la distancia a la fibra que yo voy a estudiar. En este caso, la fibra a compresión más alejada es la de abajo, la que está a 50 milímetros. Entonces 0,050 metros. Dividido por el momento de inercia, que es el mismo porque el área no cambia a lo largo de X. 20 por 10 a la menos 6. Y este esfuerzo de compresión sale igual a 20 megapascales. ¿De acuerdo? Bien, ahora el de tensión va a ser igual, el mismo momento, 8 por 10 a la 3. En este caso, la fibra a tensión más alejada es la que está a 120 milímetros. Y lo dividimos para la inercia, que esa no cambia. Y este esfuerzo a tensión es de 48 megapascales. Ahora, ¿qué nos preguntaba el problema? ¿Cuál es el máximo esfuerzo a tensión y a compresión de la viga? Bueno, pues a tensión es el de acá. Fíjense, tiene 48 megapascales. Sí, el momento que lo provoca es menor que el de la otra coordenada, ¿verdad? Es menor. Pero, como la distancia a la fibra es muy grande, ¿sí? ¿Comparado con cuál? Con la de tensión que calculamos en la primera coordenada, porque este tiene solo 50 milímetros de distancia. El de acá tiene 120. Entonces, este dio mayor. El otro sí da mucho mayor el de compresión en la coordenada 1.8. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, cuando hay simetría es más fácil. Analizamos el punto con mayor momento. ¿Sí? Y eso fue el caso anterior, básicamente. ¿Sí? Era un cajón, entonces no nos interesaba analizar más coordenadas que donde estaba el máximo máximo. ¿Sí? Bien, cuando es cortante, en realidad ahí sí ustedes van a buscar el cortante máximo porque es el eje neutro. Entonces, ahí en realidad no importa. ¿Ya? Bien, ahora lo que vamos a hacer... A ver, voy a dejar de grabar.